complicaciones de diabetes. Hemos hablado de complicaciones agudas, ¿no? Ahora vamos a hablar de las clásicas, complicaciones crónicas. Y esa de las complicaciones crónicas tiene su historia, yo diría, muy bonita. No hay una cultura que se haya investigado más por lo misteriosa que es, por lo rico que es, como la cultura egipcia. Cuando estaban desenterrando momias, desenterrando sarcófagos en Egipto, en el Luxor, encontraron un papiro. Más o menos un buen estado de conservación, escrito en los jeroglíficos que fabricaban los egipcios. Usted sabe que en aquellas de Egipto había casi todo imperio, ¿no? Estaba la clase alta, estaba la plebe, la clase alta tenía una opulencia muy marcada. Antes en las películas antiguas, como aparece el faraón, todo flaquito, el faraón era gordito. Había una opulencia total. El asunto es que en este papiro encuentran referencias, está en ojo, a una enfermedad donde la gente gordita perdía peso a través de la orina. ¿No les suena emoción? Perdían peso a través de la orina. O sea, ya hay la descripción de la diabetes desde 3.000 años atrás. Ya se conocía un poco la enfermedad, ¿no? Pero si hay muchas cosas, ya empieza la historia de la enfermedad, y qué sé yo. El asunto es que en la historia de la diabetes, así como en la historia universal hay un hecho que marca un antes y un después, en la historia universal, ¿cuál es el hecho que marca un antes y un después? El nacimiento de Cristo. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la biología tiene un hito, que es el descubrimiento de la insulina. Hasta antes del descubrimiento de la insulina, que fue hace poco más de 100 años, la gente que tenía diabetes simplemente moría con cetoacidosis, porque la medicina es lo que hace pasar. Y les daban agua, y les hacían comida, y los pobres chicos bajaban mucho más de peso para alargar su sufrimiento y simplemente morir días después. Esa era la historia natural de la diabetes, morir. Una muerte que era dolorosa y más o menos temprana. Hasta que a alguien se le ocurrió, el primero fue Lange, único, ¿no? El que descubrió los islotes, aquellas las células del páncreas que no producen sustancias para la digestión, es un páncreas endocrino, es hace secreción interna. Luego se dan cuenta que a muchos perros, cuando les quitaban el páncreas, hacían diabetes. Hay una sustancia en el páncreas que evita que hagan diabetes, y poco a poco se empieza a descubrir una hormona que se llamaba isletina de los islotes. Después cambió a insulina. Ya una vez que se descubrió la sustancia, que había una sustancia que hacía bajar la glucosa en la sangre, sustancia que no estaba presente en las personas que tenían diabetes, es que se les ocurre la idea a la humanidad en sí, a la sociedad científica de todo entonces, que la insulina podría tener un efecto de tratamiento de una enfermedad que hasta ese entonces no tenía. Fueron estos dos, Dante y Best, este profesor de bioquímica, y de la estudiante de medicina, ya se sabía que en el páncreas estaba la insulina, el problema era aislarla para poder usar con fines farmacológicos. Se dan cuenta en la foto, se empezó a aislar páncreas de perro. Al perro le quitaban el páncreas, el perro hacía diabetes, y de ese páncreas que habían sacado con la técnica de hace 100 años, había que purificar esa sustancia de la insulina. Y se hubieron muchos intentos, todos fracasaron, ellos dos tuvieron éxito. Y lograron el extracto de insulina con la pureza de aquella vez, logrado que era. Felizmente en aquella época no había medicina basada en evidencias, porque ellos no hubieran podido utilizar su producto. Claro, pero hubieran pedido toda esta evidencia. No tengo que se hacía la gente, no tengo evidencia. Así funciona la medicina basada en evidencias. Uno se va en COVID. Un nuevo medicamento, no hay evidencia, para una enfermedad tan noble, o sea, tan reciente, en el caso de la diabetes, no es reciente, pero no tiene ninguna
ese preparado, ¿sabe Dios con qué impurezas? Hasta rabia seguramente debería decir. El asunto es que fueron preparados y lo evacuaron, le aplicaron a este niño. Este mismo niño, ese. El niño. Muy buena recuperación, ¿no? Una excelente recuperación. Es seguramente, antes de terminar esta historia, esta gente que descubrió la insulina, aquí yo voy a pensar, obviamente ganaron el premio Nobel en 1921. Yo diría que hay 4 eventos en la historia de la medicina que son claves. Uno es el descubrimiento del genoma humano, el descubrimiento de las vacunas, los antibióticos, la penicilina, el descubrimiento de la insulina. A mí son esos 4. Hay muchos otros más seguramente de mucha importancia, pero cuando llega la insulina, la diabetes se transformó en una enfermedad mortal a una enfermedad que podía ser sobrellevable. Ya no era mortal. Ya no era mortal. Cuenta la historia, los textos, que eran canadienses, cuenta la historia que había un hospital en Toronto donde había chicos que tenían diabetes, estaban muy bien. Después de probar su producto y ver que funcionaba, que no se sabía ni la dosis, cómo aplicar, cuánto aplicar, tenían la insulina. Empezaron a producir más. Y fueron al hospital de Toronto y empezaron con la cama unos chicos que estaban muriendo con cetosis. Y le ponen una dosis, que yo calculaba. Y van a la segunda cama, y a la tercera cama, y a la cuarta cama, y a la quinta cama. Cuando lleguen a la cama 30, voltean a ver al paciente de la cama 1, y de la cama 1 están empezando a despertar. Pero lo interesante es eso. Pero el descubrimiento de la insulina, como les contaba, hizo que la endocrinología se diera en 2 etapas. Antes de la insulina, después de la insulina. Antes de la insulina la gente se moría con diabetes. Después de la insulina la gente vivía con diabetes. Este es el ejemplo. Como sabíamos por primera vez, en este momento este niño tenía que 200 de azúcar, 300 de azúcar, pero no moría con ciertas cosas. ¿Qué hizo la insulina? Sabe que la gente con diabetes viviera más tiempo. ¿Es suficiente para qué? Para hacer complicaciones crónicas. Hasta ese entonces no se sabía nada de retinopatía, nefropatía, neuropatía, porque los pacientes se morían antes de hacer esto. Cuando llega la insulina, los pacientes con diabetes empiezan a sobrevivir, no solamente para, con el paso de los años, caer en estas complicaciones que demostraron ser casi tan mortales como las otras, pero te da más tiempo. Te da más tiempo. Aquí están las complicaciones de la diabetes, como les contaba en la clase anterior, las complicaciones de la diabetes son el motivo de su tratamiento. Si la diabetes no tuviera complicaciones, no se trata. ¿Qué problema? Si tiene complicaciones, las agudas, de las cuales hemos conversado, y las crónicas. Las complicaciones crónicas son de 2 tipos, y quiero que me veas muy bien esto. Las macroangiopáticas y las microangiopáticas. La diabetes es, anote, una enfermedad vascular. Vascular, afecta a los vasos. En las complicaciones crónicas macroangiopáticas, ustedes ya se estarán imaginando, está el infarto cerebral, o infartos periféricos, con insuficiencia vascular periférica. ¿Cuál es el mecanismo detrás de estas complicaciones crónicas? ¿Quién me dice? Una sola palabra. Una sola palabra, diabetes. ¿Ah? ¿Por qué? Arteriosclerosis. La arteriosclerosis tiene en la hiperglicemia una fuente de que pueda crecer y pueda aumentar. La característica de las complicaciones macroangiopáticas, agarran a vasos de mediano calibre, es que estas complicaciones pueden aparecer en personas con diabetes que no noten bien, incluso en personas que todavía no tienen diabetes, pero ya tienen resistencia a la insulina. Eso pasa con las complicaciones crónicas macrovasculares. En las complicaciones crónicas macrovasculares no solo interviene la glicemia, interviene factores directos para esto: hipertensión, obesidad, dislipidemia, y un factor de riesgo es la hiperglicemia. La hiperglicemia, pero la hiperglicemia acá
es un factor de riesgo más. No es el techo, no es el más importante. Es un factor de riesgo más. Estas complicaciones microinfarmáticas son las complicaciones clásicas de la diabetes. Es una enfermedad vascular, o sea, ocurren microalteraciones en la microcirculación en todos los tejidos, en todos, en la mejilla, en las encías, en el pulmón, en el corazón, en cualquier lugar. Pero hay 3 lugares donde esa complicación deja huella, se nota. Número 1, los ojos, la retina. Número 2, los riñones. Número 3, nervios periféricos. Está presente esa complicación en todo paciente con diabetes. En todo el cuerpo tiene personas con diabetes. Pero son 3 lugares los que más nos preocupan porque generan estas complicaciones, pueden complicarse más. Acá recién hablamos de retinopatía, nefropatía y neuropatía. ¿De acuerdo? Un concepto más que es interesante. Recuerden que las complicaciones macrohepáticas, la hiperglicemia no es un factor de riesgo preponderante, es importante, pero es uno más. Y las complicaciones crónicas microhepáticas es la hiperglicemia, el factor de riesgo más importante. Hiperglicemia. ¿Y será una hiperglicemia crónica o aguda? Crónica. Más importante que la intensidad de la hiperglicemia es la duración de la hiperglicemia. La duración de la hiperglicemia. Por lo tanto, estas complicaciones aparecen después de un tiempo prolongado como en la enfermedad sin control. Desde ya les estoy contando. La mejor forma, si estas complicaciones aparecen con la hiperglicemia, ¿cuál será la mejor forma de evitar que se presenten? Evitar la hiperglicemia. Nada más. Y ahí va dirigido el tratamiento. ¿Ya? Entonces, acá hay un dato interesante que quiero que vean. Es una lámina que me encanta tomar los varios que ustedes lo tienen, pero antes de que vean vuestras puestos cuadernos, quiero que vean la pantalla. Tiene una explicación. Esta es la arteriola aferente, los membros del referencio, aquí está la causa del polo, túbulo condenado proximal, hacia el eje de la médula, con el condenado distal, túbulo neutral. ¿Sí? Y esto empieza así. Si tengo en sangre 120 de glucosa, los 120 se filtran. ¿Y cuánto se reabsorbe? 120. ¿Quién reabsorbe esto? El transportador de glucosa tipo 2. ¿Recuerdan los inhibidores del transportador de glucosa tipo 2? El sueño húmedo de los nefrólogos y los cardiólogos. Bueno, este transportador me reabsorbe 120 miligramos. Por lo tanto, ¿cuánto queda? 120 que se filtra menos 120 que se reabsorbe. ¿Cuánto queda para el túbulo colector y demás? Nada. Ejemplo, 180 de glucosa. ¿Cuánto se filtra en la cápsula de goma? 180. ¿Cuánto se reabsorbe? 180. ¿Cuánto queda? Nada. Y suponiendo que yo tengo 200 de glucosa, ¿cuánto se filtra? 200. ¿Cuánto se reabsorbe? 180 de la tasa máxima de reabsorción de la glucosa. Ese transportador, cuando está muy activo, máximo te transporta 180, 170, 160. Acá sí hay una diferencial. Acá ya tengo glucosa en la orina y la glucosa jala agua. ¿Recuerdan la fórmula de la osmolaridad? La glucosa jala agua. Entonces, si hay glucosa en la orina, ¿qué cosa más vale en la orina? Agua. Y aparece poliuria. Si hay poliuria, hay polidipsia. Y esos son los dos síntomas más importantes de la diabetes. Poliuria, polidipsia. ¿Recuerdan? Entonces, la pregunta que deberían hacerse es esta. Si yo hago el diagnóstico de diabetes, ¿con cuánto de glucosa? Si yo hago el diagnóstico de diabetes con 126 y la glucosa se hace sintomática con polidipsia, poliuria, con 200, ¿qué cosa pasa en medio? ¿Por qué hago diagnóstico de diabetes con 126 si los síntomas aparecen con 200? ¿Por qué me afecta esta cifra? ¿Alguien tiene una explicación? ¿Alguien tiene una explicación? Bueno.
deberíamos evitar lo que son las complicaciones crónicas, por eso sí. Porque con este 126 ya va a llegar el diagnóstico. O sea, con más de 200 hay síntomas. Yo les dije anteriormente en clase que con más de 200 ya es una diabetes avanzada, ¿verdad? Ya estamos llegando tarde al diagnóstico. Lo que ocurre es que con estas glucosas de 126 ya se puede ver en la anatomía patológica el primer signo de vasculopatía diabética. ¿Cuál es el primer signo de vasculopatía diabética? El engrosamiento de la membrana basal. El engrosamiento de la membrana basal. ¿Y con cuánto de glucosa creen que se vea eso? ¿Con 126? Y la diabetes es una enfermedad vascular, ¿recuerdan? Porque glucosa de 126 generan estos cambios. Ya. Les cuento algo que es más chévere. Ya se han visto muchos estudios donde hay ese tipo de cambios con glucosa monóxido. Y hay varios estudios con ese tipo de cambios en chicas gestantes que tienen glucosa de 90, gorditas, 90 de glucosa, y ya puedes encontrar estos signos ¿dónde? En vasos placentarios. Y por ende, cualquier vaso de hemoglobina. Ahora estamos acá. Con lo que les estoy contando de estos estudios, ¿cuál creen que va a ser la tendencia? Bajar el punto de cobre para el diabetes más temprano. Y ahora estamos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Con 126 es un punto de cobre aceptado mundialmente, ya aparecen estos cambios. ¿Sí? Y la diabetes vascular es vascular. Está empezando a ver microangiopatía diabética. Y si esto ocurre en nervios, en los vasa nervorum, ocurre en los incluso vasa vasorum, ¿saben qué es eso, cierto? Ocurren en vasos capilares o retinas, riñones, el asunto empieza a complicarse. Lo que ocurre, que son 3 días por las cuales ocurre este engrosamiento de la membrana basal, la glucosa, ¿qué cosa significa? No hay la glucosa como tal para la alimentación de la célula y aparecen otras vías de nutrición como la vía del poliómero. Esta vía puede generar engrosamiento de la membrana basal. 2. La glucosa glicoproteínas. Claro, ¿cuál es la más conocida? La hemoglobina glicada, pero glica cualquiera. También te glica el factor 8, te glica el complemento, te glica la albúmina. Escuchen esto. Proteína que se glica ya no trabaja igual. La hemoglobina glicada no le transporta el oxígeno igual que la hemoglobina no glicada. La glicación de proteínas hace que estas trabajen mal. Y muchas proteínas estructurales pueden trabajar mal y generar formación de esa membrana basal más gruesa. Y otra vía, cuando hay hiperglicemia, se activa la proteína quinasa, que es una vía intracelular que se activa con nutrientes, diabetes, y eso puede generar el engrosamiento de ciertas células que se encuentran en la membrana basal. Entonces, son 3 vías por las cuales esta complicación aparece. Y afecta principalmente al cuerpo, donde más huella deja, donde más se hace sentir: retina, nervios, riñones. Obviamente bien, desde acá ustedes ya van sabiendo que para evitar estas complicaciones, recuerdan en la primera clase yo les hablaba de neuropatía y pie diabético, yo les hablaba de ceguera, yo les hablaba de falla renal. ¿Saben qué son? Complicaciones crónicas de la diabetes. Deseables, no son deseables. Son frecuentes, son muy frecuentes. ¿Cuál creen que será el tratamiento? Si la hiperglicemia genera estos daños, puede ser terapia. No me digan ese caso de 2, por favor. Normoglicemia. Si la hiperglicemia me genera el daño, la normoglicemia no previene, no. Todos acá, ninguno acá tiene diabetes. Y tenemos nuestros nervios normales. ¿Por qué? Porque nuestra glucosa normal evita que esto se presente. Ya. Pues vamos a empezar a hablar de la retinopatía. Es la complicación sobre la cual no se estudia mucho por razones económicas, pero quiero que vean esto. ¿Qué es lo que estoy viendo acá en la lámina? Es un corte de la retina. Es un corte transversal de la retina.
Yo quiero que vean esto. ¿Dónde se encuentra el vítreo? ¿A o B? ¿A o B? ¿Dónde está el vítreo? El vítreo está acá. El vítreo. Una cámara vítrea, y más arriba de la cámara vítrea, el cristalino te va a llegar a la cámara anterior, o cámara posterior de la cámara anterior. Esta es cámara vítrea. ¿Por dónde entra la luz? ¿Por acá arriba o por acá abajo? Por arriba, ¿cierto? La diabetes es vascular, es vascular. ¿Dónde están los vasos? Acá abajo. Acá abajo. Si la luz viene de acá arriba, vean que están los poros, aquí tenemos bastantes. Poros y bastantes. Si la luz viene de acá arriba y el problema vascular de la diabetes se pone acá abajo, es fácil entender que cuando hay problemas vasculares por la diabetes, ¿cómo estará la visión? ¿Normal o con alguna alteración? ¿Qué creen? Normal. ¿Por qué? Porque la luz viene por acá y el problema del vaso está acá abajo. Entonces, la visión en la retinopatía diabética es normal. De hecho, el paciente se sorprende cuando le dices, tiene retinopatía diabética. ¿Por qué la retinopatía diabética es asintomática al inicio? Porque la lesión vascular es retroretinal. ¿Hasta se entiende? Entonces, la retinopatía diabética es una enfermedad vascular que se puede dividir en tres fases. Fase no proliferativa, fase preproliferativa, fase proliferativa. ¿Qué cosa prolifera? Y vean que cada fase tiene sus tipos de lesión. La neuropatía no proliferativa puede generar microaneurismas, microhemorragias, microexudados o edema de mácula. La retinopatía preproliferativa genera exudados venosos, anormalidades venosas arteriales o edema de mácula otra vez. Y la retinopatía proliferativa, acá aparece neoformación o proliferación de nuevos vasos, hemorragias vítreas, tejido fibroso y todo lo que vemos. No hay proliferación. Hasta acá la visión es normal. Aquí la visión es normal. ¿Por qué la visión es normal? Porque son lesiones detrás de la retina. Este es ¿cómo se diagnostica la retinopatía? Por fondo de ojo. Este es el fondo de ojo. Y este fondo de ojo derecho o izquierdo. Estos son los examinadores que están viendo en la vida. ¿Es ojo derecho o izquierdo? Izquierdo. Porque la mácula se encuentra a la izquierda de la retina. Ojo izquierdo. Vean cómo son, vean esta zona de la mácula. Ustedes saben qué cosa hay en la mácula, ¿no? La mácula es la zona de mayor visión. Están ustedes viendo nuestras tablas, nuestros cuadros o pizarra con la mácula. Y están viendo la luz de la ventana como esta retina periférica. Y la pared del piso como esta retina periférica. Pero si se entra en la visión de un objeto X, están viendo con la mácula. Vean acá los pulmones. Están viendo los pulmones con esta mácula. Ahí están los pulmones con su retina lateral. ¿Me están siguiendo eso? Fondo de ojo normal. La glucosa empieza a aumentar. Este es un fondo de ojo normal. Esto es visto con. Al paciente le inyectan angiofluoresceína. Esto se ve como es un fondo de ojo con filtro, para poder ver con mejor claridad los pasos. Es una forma de ver, no es la que usamos acá. Entonces, a veces se ve la mielina con microscopio. Vean, acá están los vasos. ¿Qué es esto? ¿A qué se parece? ¿Ah? ¿Qué es esto? Es un aneurisma de este capilar. Por eso se llama microaneurisma. Los microaneurismas son la lesión patognomónica de la retinopatía diabética. Lo bueno es que es difícil verla porque requiere el microscopio, porque son muy chiquititos. Microaneurismas. Como este microaneurisma se encuentra detrás de la retina, ¿cómo estará la visión? Normal.
no pasa nada. Ese microaneurisma se puede romper, claro, y aparece microhemorragias como ven. Puntitos rojitos, son microhemorragias. Pero están detrás de la retina. ¿Impiden el paso de la luz? No. ¿Cómo está la visión? No. Microsudados, microhemorragias. Ahora, si se dan un poquito más de cuenta, vean la lámina, quiero que vean la lámina, vean la lámina. ¿Qué dice del recuerdo de retinopatía diabética preproliferativa? Anormalidades venosas, anormalidades arteriales, ¿cierto? Vean, primero quiero que vean esta vena. Vean lo tortuosa que es. Vean lo irregular de su trayecto. Parece un hilo de salchichas por acá. Acá está más angosto que aquí está más angosto que acá. Entonces es una anormalidad venosa. Vean esta arteria, es un poco más pegadas. ¿La ven del mismo calibre? Acá también hay una anormalidad arterial. Vean cómo cuando la arteria cruza la vena, pinza la vena. ¿Eso lo han visto en la retinopatía hipertensiva? Mira cómo esta vena tiene como el lomito que estuviera un poco plateado. Si recuerdan en la retinopatía hipertensiva, vasos en hilo, de alambre de cobre, de alambre de... Y también hay microaneurismas. En este fondo de ojo yo veo lesiones de retinopatía diabética no proliferativa, y, digamos, microaneurismas los vasos, y veo lesiones de retinopatía diabética preproliferativa. ¿Cuál es más avanzada? La preproliferativa. Como vas a encontrar muchas lesiones de diferentes estadios, manda la mayor. Esta es una retinopatía preproliferativa. Está poniendo error. Recuerda que no puedo cambiar el área de CD. Ya no hay llamado de CD, pero buscaba un demo ahí. Solo cambió. Hasta ahí cómo está la visión. Normal. Los exudados pueden crecer, las microhemorragias pueden crecer. Vean esa normalidad. Vean acá está este brazo que está muy impresionante. Es una belleza. Y la alambre de cobre. Acá también se brilla que aquí en la arteria. Y mira acá cómo la punza, cómo la pinza. La arteria está pisando la vena. Mira esa vena tortuosa, acá más grueso, acá más delgada. Es un desastre. Anormalidades venosas, anormalidades arteriales. ¿Cómo está la vista? ¿Cómo ves, gorda? ¿Cómo está viendo? Normal. Y tú vas a tomar mucho, veo normal. Veo normal. ¿Por qué? Porque la lesión está detrás de la vena. Lo que ocurre, y quiero que vean esto, en la retina pasa esto, ¿no? Atentos, mira, vean acá. Yo tengo un vaso. Es una enfermedad vascular, yo les conté. Acá hay un stop. Algo se lesionó, acá no pasa la sangre. Está sin sangre, por lo tanto, toda esta zona se convierte en una zona hipoirrigada, isquémica. Cuando las células de la retina detectan isquemia, tienen la capacidad de producir ciertos factores de proliferación de vasos. Se llaman factores de angiogénesis. Y son locales. ¿Para qué? Para que se puedan formar. Disculpen, chicos. Muy indeleble. Mira lo que me has dejado. Ajá, indeleble, dice. No es así, ¿ya? Esta retina isquémica, ¿qué cosa produce? Factores de angiogénesis local. ¿Para qué? Para tratar de producir acá neovasos. Neovasos, ¿para qué? Para que puedan bypassar el stop. ¿Entienden? Cosa que la sangre puede llegar a la zona que está sin circulación y puedo bypassear el stop.
¿Me entienden? Estos nuevos vasos son vasos de mala calidad. No tienen las 3 capas, son vasos mucho más, de paredes mucho más delgadas y se ve así. Empiezan a proliferar vasos. Ya no son no son capilares, son vasos mucho más grandes. O sea, ya puede haber proliferación vascular. Ahí es un peligro. ¿Cómo es la visión del paciente? Hasta ahí estamos. Lo que pasa es que estos vasos que son más grandes pueden romperse. Mira, se ha roto y hay una hemorragia. Es una hemorragia todavía retinal. Pues ya no es una microhemorragia, es una hemorragia más o menos importante, pero todavía el paciente está viendo normal. Puede pasar que estos vasos que proliferan generen un hematoma mucho más grande. Y ese hematoma grande desgarra la retina y la sangre invade vítreo. Ahí sí la sangre se pone delante de la retina y ya no deja pasar la luz. Y es aquí cuando el paciente dice: esta mañana súbitamente estoy viendo rojo o veo negro. El ojo derecho y el izquierdo no, solo el derecho, solo el izquierdo. Aparece hemorragia vítreo. Hasta ahora todas las lesiones habían sido preretinales. Ahora la lesión se encuentra delante de la retina. Antes las lesiones eran retroretinales. Ahora son delante de la retina. Y no es una lesión, es sangre. Acá recién viene la preocupación del paciente porque dejó de ver. Es como esos, cuando ustedes se respiran, no sale sangre de la nariz. ¿Recuerdan? Sale sangre de la nariz. Un pequeño vasito se ha rasgado y genera un sangrado importante al punto que te gotea la nariz de tanta sangre. Acá no gotea, se va el líquido. Desgarra la retina y el sangrado está acá. El sangrado está acá. Pero es tan abundante que rompe la retina y aparece en el vítreo. Y ahí sí la retina ya no llega la luz. Y aparece el trastorno de la visión súbito. ¿Entendieron eso? Hasta este punto, yo diría, incluso hasta acá, es campo del endocrino. Desde este punto para adelante es campo del oftalmólogo. Y los oftalmólogos de verdad tienen poco que hacer. Es poco lo que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando normalmente lo que ocurre con este sangrado es que este sangrado se va a reabsorber después de mucho tiempo? Y el oftalmólogo le dice: no ves mucho, ¿no es cierto? Ya déjalo, poco a poco se va a reabsorber, poco a poco tu vista va a mejorar. Y efectivamente se va reabsorbiendo, poco a poco. Cuando se reabsorbe, como que la visión poco a poco mejora y el paciente se siente falsamente tranquilo. La segunda opción es que esta sangre no se absorba del todo y lo que queda se organiza y se forma tejido fibroso. Y el tejido fibroso es duro y tracciona, ¿recuerdan? ¿Se han hecho una cicatriz alguna vez? Antes de poner la cicatriz, tracciona estos tejidos. No pasa que tracciona tanto, acá se ve bonito entre comillas, en la retina se está desprendiendo. Está jalando la retina, desprendimiento de retina. Un nuevo cielo. Es un nuevo cielo. Voy a retroceder. Hay que evitar esta lesión a toda costa. Cuando el paciente, ¿cómo le explico? Por acá teniendo una lámina que es bien interesante, perdón, voy adelantando, ¿sí? Estoy avanzando. Mira, con sangre, el fondo de ojo con sangre en la retina, en el vítreo. Esto es un fondo de ojo sin sangre en el vítreo. ¿Ya? Sin sangre. Puedo ver el fondo de ojo, acá no puedo ver. Cuando puedo ver, ¿qué cosa veo? La retina que sigue dañada por el diabetes. ¿Y habrá por ahí otro foco que puede volver a sangrar? Por supuesto. Entonces, que limpies el vítreo de la sangre que ha quedado es un tratamiento, pues,
no sé si paliativo, eso es perder el tiempo, porque tarde o temprano esa retina va a volver a sangrar y la sangre se va a ramificar y la retina se va a defender y ciego te vas a quedar. ¿Qué se cree? El ciego te vas a quedar. Ya. Hasta acá. Yo voy a pasar esta parte. ¿Tiene la mitad para atrás? Sí. Gracias. Yo paso el trabajo. Ahora quiero que entiendas cuál será la terapia de la retinopatía diabética. Para eso quiero que apliquen un refrán. Más vale prevenir que remediar. Y de veras, en la retinopatía diabética, más vale prevenir que remediar. Igual que en la nefropatía diabética, más vale prevenir que dializar. Más vale prevenir. ¿Cómo prevengo esas lesiones tan feas que han visto? ¿Cómo prevengo que haya esa hemorragia vítrea? ¿Cómo prevengo que haya microaneurismas, microexudados? Glucosa normal, presión normal. Esos dos. A la cabeza. Glucosa normal y bien atrás, presión normal. Esas dos. Son las mejores herramientas que tenemos para evitar que esto ocurra. Y si está empezando a ocurrir, estás en retinopatía preproliferativa o retinopatía diabética no proliferativa y logras glucosa normal, ¿qué pasa con la retinopatía? Se detiene su evolución. ¿Queda claro? Terapia, glucosa normal, presión normal, no importa con qué. Dieta, insulina, metformina, el sueño húmedo, cualquiera. Contar que sea glucosa normal. ¿Se entiende? Por eso evito que la enfermedad progrese. Evito que aparezca, evito que progrese. Lamentablemente, cuando llego a tener es proliferación, voy a proceder que pueda entender un poquito. Esto es lo que tengo que evitar. ¿Y parece que cosa hago? Normoglicemia, normopresión, ¿verdad? Cuando tú ya tienes una retina con proliferación de vasos, ¿yo qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy viendo acá? Un posible foco de sangrado vítreo. Y ese sangrado vítreo es literalmente una pompa de tiempo. En este punto la glucosa normal y la presión normal ya no van a ser suficientes porque estamos a un pasito de que haya una hemorragia vítrea. Pues, ¿qué haremos para que no haya hemorragia vítrea? Porque si hay hemorragia vítrea, hay hemovítrea. Y ya no va a salir. ¿Qué hago cuando llego a retinopatía proliferativa, donde la normoglicemia ya no me ayuda tanto, porque ya avanza tanto la enfermedad, que ya con la normoglicemia la enfermedad como que no deja de avanzar? Está a un pasito, literalmente, y ese pasito va a pasar en cualquier momento. ¿Qué hago entonces, chicos? Ahí entra el oftalmólogo. ¿Saben qué cosa hace? Hace esto. Láser. En el fondo de ojo, él te dispara. ¿A dónde dispara? A ese foco de proliferación vascular. Dispara un láser. ¿Para qué? Para que esa zona se cauterice, por llamarlo de alguna manera. Y recuerdas que el vaso se encuentra detrás de la retina. Para cauterizar ese vaso, ¿qué cosa también te has llevado por delante? Claro. Y mira acá, cada disparo es un láser. Cada disparo. Y tú vas a ver acá retina que ha sido disparada hace mucho tiempo. Acá ves diferentes disparos, abrines el dedo, la retina que se encuentra mirando. Y acá recién tengo vasos que me están proliferando. Que al mismo tiempo mira acá como es de un sangrado. Acá tienes que quemar. Y si te das cuenta que hay un vaso mucho más grande. En otras palabras, cuando tú disparas láser, estás quemando retina. Al quemar retina, ¿qué pasará con tu visión? Ya no vas a tener sangrado vítreo, que es lo que busca la fotocoagulación, señor. No hay sangrado vítreo, pero ¿qué cosa va a haber? Menos retina. ¿Dónde se altera entonces? ¿Cómo se altera la visión cuando tengo cada vez menos retina? En la visión nocturna. Entre más luz necesito, pero la retina que va ya no va a llegar a la luz. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Pues es una solución, esto es recoger lo poco que te queda. Ya, a esto no hay que llegar. ¿Cómo evito llegar a eso?
el paciente con retinopatía diabética no debe llegar al oftalmólogo, porque si llega al oftalmólogo, llega una lesión de ojo. ¿Cómo evito que llegue a esa zona? ¿Cómo evito que llegue a esa lesión? Glucosa normal y presión. Glucosa normal y presión. Pregunta. Para poder disparar tengo que ver, ¿no es cierto? Voy a disparar el láser. Acá hay un punto sangrado, acá dispararé. Acá hay otro punto. Acá parece que hay una arteriola que está controlada, acá dispararé. ¿Cierto? Tengo que verlo. Tengo que ver antes del disparo láser, como la hemovíteo no te va a dejar ver, lo que hacen los oftalmólogos es un procedimiento que se llama vitrectomía, que consiste en sacar el vítreo que se encuentra contenido con sangre, inyectas, se pulsa esclerótica a ambos lados de la córnea, por una función absorbes el vítreo contenido con sangre y por la otra función le inyectas un vítreo artificial. Vitrectomía, ¿para qué? Se acabó todo, gastaste estos $5,000 en que te hicieron la vitrectomía, ojo por cada ojo, y así se ve post-vitrectomía. Ah, ya puedo ver, ¿para qué? Para poder disparar. O sea, con la vitrectomía no termina. Tengo que disparar láser para que esos vasos que están proliferando se cautericen y no sean fuente de sangrado. ¿Me están entendiendo? Disparo láser. Cada láser cuesta $1. Si quema mi retina, mira cómo voy a ver, como dicen que se ve así. Vamos a ver con ciertos escotomas, pero se ve mejor en la visión nocturna. Antes veía así, antes del láser, acá tenía retinopatía proliferativa. Y después del láser, tengo menos retina, mi visión es mucho peor. Hay un procedimiento que hacen los oftalmólogos una vez que el paciente tiene retinopatía proliferativa. Le inyectan dentro de la esclerótica una sustancia que se llama Avastin. El Avastin es una proteína que puede evitar la proliferación de vasos. Hay muchos estudios con Avastin. Funciona en parte, pero ¿qué es lo que más funciona? La normalización. Mira, ahora cuando usted tiene Avastin, el paciente gasta su primer Avastin y luego la vitrectomía y luego los base y luego sigue viendo peor. Es triste eso. Entonces, ojo, es verdad que la retinopatía no es la principal causa ceguera. Hay otras causas, pero ¿cómo que fue la primera causa? No es la retinopatía, pero vaya que es de las más importantes. ¿Cuántos pacientes podemos evitar que caigan de ceguera solo por tener glucosa normal? ¿Queda claro el mensaje? Segundo mensaje. ¿Cuál es la principal herramienta, pregunta para todos, para tener glucosa normal? SGLT2, análogos de GLP1, que son los medicamentos de moda. En este congreso de verdad que les decía, hay un conferencista que va a el tema inhibidores de SGLT2 versus análogos de GLP1. ¿Con cuál empezar antes? Así empieza la charla. Ese es el nombre. Hay algo antes que eso. ¿Qué es? Dieta de ejercicios. Estilos de vida. Y como el Avastin no nos da mucha eficiencia, y como los puntos gases son máquinas, no son fármacos, y la vitrectomía es un procedimiento, no es un fármaco, en retinopatía diabética no hay mucha evidencia en las medidas. Lo que sí hay evidencia es que la glucosa normal previene ser, que la presión normal previene ser, no importa cómo lo consigas. Listo, hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿En algún punto, en alguna de estas fases de la retinopatía se pueden usar lentes? O sea, he visto que algunos endocrinologos venden lentes a sus pacientes. No, porque lentes básicamente sirve para trastornos de la refracción.
Yo me pongo esto para ver de lejos. Allí veo allá, me parece que estoy viendo al doctor Saco, veo, y este compañero. Parece para refracción nada más. Para retinopatía si no hay lentes. Cuando hay unos lentes oscuros, para que no vean que está ciego. No creo que te refieres a eso. ¿Vieron ustedes en las láminas de lesiones de la retinopatía que había una lesión que se repetía en cada estadio? No tengo una foto acá para mostrarles. Edema de mácula. A ver, en la retinopatía, bastante desangrado. ¿Cómo está la visión? Normal, o el paciente está miope, que requiere lentes y nada más. Pero cuando hay edema de mácula, ¿saben cuál es la mácula? La mácula es esta parte. Con la zona de mejor visión. Esa zona a veces se edematiza por hiperglicemia. Y en esa zona que se edematiza puede empezar el desprendimiento de la retina. Y con la mácula es como que mejor veo. Entonces a partir de ahora, cuando se pincha la mácula, esa zona con la que mejor ves es con la que está viendo borroso, incluso con lentes. Es una vaina de edema, pero realmente es poco frecuente. ¿Cómo se trata el edema de mácula? Para que no afecte al resto de la retina, ¿qué creen? Le metes láser. Fotocoagulación y en la misma mácula, en la zona con la que tú ves bien. Ahora imagínate tú ver con una mancha acá, que te acompaña a todo sitio. No puedes ver, podrías ver bien. Es una mancha que te acompaña acá. No pasa por ver bien. La retinopatía como edema de mácula es un poco triste porque ¿por qué? Porque puede aparecer incluso en etapas tempranas. Felizmente no es cierto. ¿Qué ven, muchachos? 5 y 20. 5 y 5 y 20. Ahora quiero que vean. Vean, por favor, vean. Esta semana terminamos con complicaciones crónicas de la diabetes. La siguiente semana es tratamiento. Una clase de diabetes gestacional que yo le voy a dar otra vez en nada, pero lo doy yo. En otras palabras, vamos a ir programando el examen. ¿Ya? Una vez, antes que me gane la fecha, que yo estoy olvidando. 2, 4, ¿qué les parece? Esto es septiembre. Ya. El examen va a ser el próximo 9 de septiembre. 9 de septiembre es el examen. ¿No? ¿Dónde está? 9 de septiembre. Ya está separadito, ya hinchadito, ya, ¿no? Ya hinchadito. Primer parcial. Yo sé que no tiene ningún examen ese día, porque todavía nadie ha programado exámenes. Yo estoy programando. ¿Esta no? No hay postergación, ¿no? No hay, porque no tiene nada que hacer ese día. Chao. Casi no olvido. Casi no olvido. ¿Saben dónde nació la medicina basada en evidencia? Con la nefropatía diabética. Aquí nació. La nefropatía diabética ahora sí es la principal causa de falla renal en el mundo. El tono, ¿no? La ECOPA, que no estoy hablando de insuficiencia renal, hablo de nefropatía diabética. El último estadio de la nefropatía diabética es falla renal. Yo sé que la insuficiencia renal tiene sus fases, bueno, se han hecho nefro. La nefropatía tiene sus propios estadios. Y el último estadio es falla renal. Y yo quiero que cuando evalúen nefropatía diabética, evalúen básicamente dos cosas. Una, que la creatinina que va subiendo, pero la más importante, proteinuria. Anoten, proteinuria. Es un signo temprano de lesión renal por diabetes. Proteinuria. Y empieza así. Hay 5 estadios en la nefropatía diabética. Hay algunas sugerencias de cambio en estos estadiajes.
Para muchos, la nefropatía diabética empieza en el estadio 3 y esta parte es preclínica. En parte puede haber, ¿verdad? Pero quiero que vean estos dos. Recuerden, creatinina y proteinuria. ¿De acuerdo? Nefropatía diabética estadio 1, no hay nada. Creatinina, ¿cómo está? Normal. ¿Hay proteinuria? No hay proteinuria. Pero lo que empieza a ver, y esto ya se ve en ciertas pruebas especiales, es un riñón que aumenta de tamaño. Nefromegalia. ¿Cómo puedo ver la nefromegalia? Por ecografía. Segundo, empieza a aumentar el flujo plasmático en el riñón y aumenta la presión de filtración. Recuerda que muchos medicamentos nefroprotectores reducen la presión de filtración, pues la diabetes al inicio aumenta la presión de filtración. Como tiene la glucosa. Creatinina, normal. Proteinuria, no hay. ¿Cómo hago el diagnóstico? Tendría que hacer una ecografía o medir flujo plasmático renal. No hay acceso a esta prueba en clínica. Una forma indirecta de acceder al flujo plasmático renal es medir depuración de creatinina. Hay una muy gran similitud entre depuración y flujo plasmático. Van de la mano. Van de la mano. Estadio 2. ¿Saben qué es el estadio 2? Todos los fenómenos que ocurrieron en el estadio 1 desaparecieron. Desaparece el aumento del flujo plasmático, desaparece la nefromegalia, creatinina normal, proteinuria no hay. Lo único que sí hay, si es que haces biopsia, es aumento de la membrana basal. Y un poquito puede aumentar la cantidad de proteína que botas con el ejercicio. Nada más. A esto se puede acceder en clínica, muy difícil. Muy difícil. Habría que hacer biopsia del riñón para ver si hay aumento de la membrana basal. Creatinina, proteinuria. Ahora, viene el estadio 3. En el estadio 3, ¿qué cosa aparece? Proteinuria. Y a este estadio 3 se le llama nefropatía diabética incipiente. Está empezando la nefropatía. ¿Y qué cosa ocurre? Microalbuminuria. Pero ya no con el ejercicio, sino microalbuminuria persistente. Y eso no tenemos rojo. Es una microalbuminuria persistente, o sea, hasta en reposo. Y si es un paciente que no tiene hipertensión, la hipertensión empieza a aparecer. Y recién el filtrado glomerular, no el flujo plasmático, sino el filtrado glomerular empieza a caer. Pero todavía la creatinina es normal. En el estadio 4 ya hablamos de nefropatía diabética establecida. Esa microalbuminuria persistente ahora se ha convertido en proteinuria manifiesta. Y el paciente habitualmente ya es hipertenso, sigue bajando el filtrado glomerular, pero todavía la creatinina está ahí 1.1, 1.0, por ahí todavía se mantiene. Si hay proteinuria que puede ser masiva y eso pertenece al estadio 4, el síndrome nefrótico que ustedes conocen, está en el estadio 4. Todavía hay creatinina normal. El paciente sigue con su hiperglicemia y aparece por fin en el estadio 5, donde hay proteinuria, pero es el más importante, en el estadio 5, la creatinina aumenta, la pasa de 2 y hasta hacer insuficiencia renal. Y seguramente hipertensión. Esto es interesante. Recuerda que los Fujimori y los Cerrón van de la mano. Son delincuentes amigos. Igual pasa acá. La retinopatía y la nefropatía van de la mano. Cuando tú ya tienes falla renal, esa retina cómo está. ¿Por qué el estadio 3 representa el inicio verdadero de la nefropatía diabética? Cuando llegas a este estadio, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es? Microalbuminuria ¿de qué tipo? Persistente. Recuerden ese término, persistente. Cuando aparece nefropatía diabética con proteinuria persistente, ocurren dos fenómenos. Si no hay hipertensión, esta tiende a aparecer.
Y el segundo fenómeno es, y acá pregunta, ¿el paciente con diabetes tiene riesgo cardiovascular? Por tener diabetes tienes 3 veces más riesgo de hacer infarto que la gente que no tiene diabetes. Pero cuando llegas al estadio 3 de neuropatía, tu riesgo cardiovascular se multiplica por 3. Aumenta más todavía tu riesgo cardiovascular. Y conforme el riñón se va dañando, el riesgo cardiovascular va aumentando. ¿Quién tiene más riesgo cardiovascular? La gente que está en diálisis. A eso no hay que llegar. Otra vez. Creatinina normal, no hay proteinuria, pero el flujo plasmático está aumentando. Estadio 2, el riñón reduce su tamaño, el flujo plasmático reduce su cantidad, pero el filtrado empieza a bajar y la membrana basal empieza a elevarse, o sea, hay un daño estructural que solo se puede ver por biopsia. ¿Quién hace biopsias que ven este daño? Creatinina, presión, normal. Proteinuria, no hay. En el estadio 3 sí aparece proteinuria persistente. La presión puede subir, baja el filtrado glomerular, pero todavía la creatinina es normal. En el estadio 4 simplemente es el mismo estadio 3, pero con mayor proteinuria, con mayor albuminuria, esa proteinuria marcada, severa, con edemas incluso. La tasa de filtración sigue bajando, pero todavía la creatinina es normal. En el estadio 5, ahí sí la creatinina se dispara y aparece la insuficiencia renal. Y de repente en ese momento de insuficiencia renal todavía no requiere diálisis, eso ustedes lo han visto en EFO. Pero hay que evitar llegar a ese extremo. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos, hasta acá? ¿Cómo se hallaría el filtrado glomerular si la creatinina es normal? Va bajando tu filtrado glomerular, pero recuerda que la creatinina no solo depende del filtrado glomerular, depende de otros factores, los cuales habitualmente se mantienen en neutros. ¿Cuánto es el filtrado glomerular? Se puede equiparar a la depuración de creatinina. ¿Cuánto es lo normal de depuración de creatinina? 80, 120 mililitros por minuto, ¿recuerdan? Ese es más o menos el flujo plasmático. Eso puede ir bajando a 60, lo tienes en 120, baja a 100, baja a 90, pero la creatinina sigue siendo normal. La creatinina se empieza a elevar cuando el flujo plasmático se reduce por debajo de 50, 40. ¿Respondí tu pregunta? ¿Otra pregunta? Disculpe que haya llegado tarde, muchachos. Ya. Muchachos. Se podría hacer fondo de hoja a todo paciente con diabetes y ver prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con diabetes del Hospital Regional de Cusco. Al diagnóstico, ¿cómo llegan con su nefropatía? Al diagnóstico, ¿cómo llegan con su retinopatía? Hay un montón de investigaciones interesantes que se pueden hacer.